último momento a llegar hasta esta sesión. Yo, en primer lugar, quiero agradecer al Comité Científico del Congreso, al Comité Organizador, por haberme invitado a dar esta charla. Este es como un regalo envenenado, o sea, uno acepta con muchísimo gusto y luego se da cuenta del trabajo que implica siempre en la peor semana del año, cuando tienes que cerrar años y hacer memorias, etcétera, etcétera. Pero bueno, de todas maneras es realmente un placer estar aquí y poderos o intentar resumiros lo mejor del año en la ciencia básica, en HIV. Cuando uno piensa en ciencia básica, a veces uno se circunscribe a lo que es la interacción del virus y la célula, ese mundo nanoscópico en el que interacciona el patógeno con el huésped. Pero yo voy a ser un poco más amplio, ¿eh? Vamos a intentar abrir el foco porque yo creo que la investigación básica también nos puede dar mucha información de qué es lo que está ocurriendo a nivel individual o de qué es lo que está ocurriendo a nivel mundial en la pandemia de HIV. De todas maneras, vamos a empezar por lo que clásicamente consideramos como básico y por esa interacción entre el virus y la célula. ¿Qué es lo que hemos aprendido este año? ¿Qué novedades hay en esa interacción? Pues yo creo que hay dos grandes terrenos. Uno es la parte estructural, la parte funcional del virus, donde aún tenemos que seguir mirando, donde necesitamos saber más información. Y otra parte es la parte celular, qué proteínas celulares están jugando un papel en la replicación viral. Y, bueno, siguiendo un poco este orden y empezando por lo que sería el ciclo clásico de replicación de HIV, pues, ¿qué hemos aprendido de la entrada viral, por ejemplo? Pues este año tenemos un paper en Science donde han realizado la mejor hasta este momento estructura o análisis estructural de la envuelta del virus. Esto lo han realizado mediante ensayos de crioelectron microscopy, que es una técnica absolutamente potente para generar este tipo de datos. Realmente el desarrollo de esta técnica nos ha permitido saber muchísimo más de las estructuras de las proteínas virales y en este caso lo han aplicado a la envuelta viral. ¿Cuál es una de las conclusiones de este artículo que nos puede enseñar cómo está funcionando el proceso de fusión? Pues la movilidad de Gp41 en la membrana. Por ejemplo, esta es una de las figuras del paper que yo creo que resume muy bien el mensaje, y es cómo la Gp120 y Gp41 suben y bajan en la membrana durante el proceso de fusión o durante sus contactos con diferentes ligandos o diferentes anticuerpos neutralizantes. Pero tal vez el mejor paper estructural o el que al menos a mí más me ha gustado es este que tenéis aquí. Es un paper de un grupo de Oxford en colaboración con Greg Towers en Londres, donde definen cómo puede ocurrir la retrotranscripción dentro de una cápsida viral. Hay una polémica durante los últimos años sobre dónde ocurre la retrotranscripción, si ocurre en el citoplasma o ocurre dentro de la cápside viral. Y estos autores lo que hacen es analizar la estructura de la cápside. Sabéis que está formada por hexámeros de la proteína GAC y en estos hexámeros, donde se unen, existe un poro formado por argininas, que son aminoácidos con una carga positiva. Y lo que demuestran es que este poro puede abrirse y puede permitir la entrada de nucleótidos, ATP, etcétera, etcétera, mediante su interacción de las cargas de los fosfatos con estas argininas en la puerta de este poro. De manera que la retrotranscripción puede ocurrir en el interior de estas cápsidas. Y lo más interesante es que este proceso puede ser diana de inhibidores. Y si bloquean este poro con por ejemplo, un hexacarboxibenceno, una molécula que tiene cargas negativas, que bloquea este poro, van a inhibir la replicación viral. Esto a mí me ha parecido, ya no solo por el concepto, sino por la aplicabilidad, uno de los mejores papers de este año 2016. Más cosas relacionadas con terapia, nuevos inhibidores de integrasa, ¿cómo funcionan? Pues la integrasa parece ser que es clave para la morfogénesis del virus. Y ahí estos inhibidores alostéricos de integrasa pueden estar jugando un papel muy interesante.
Hemos aprendido también cosas a partir de este paper sobre la función de la integrasa en morfogénesis y sobre cómo madura la partícula viral en este otro paper del grupo de Hans-Georg Krauslik. Esto es importante para los inhibidores de maduración. Toda esta información va a permitir que estos nuevos inhibidores lleguen a la clínica con una mejor calidad y con un, sobre todo, mejor conocimiento de su mecanismo de acción. Por último, dejando de lado las proteínas virales, si nos vamos a las proteínas celulares, yo os destaco dos papers. Uno que hace referencia a los cofactores celulares, a las proteínas que ayudan, y que es importante porque además tiene participación de José Esteo, Miguel Ángel Martínez, gente de nuestro laboratorio. Aquí lo que hacen es identificar, este es un PNAS, donde identifican una helicasa DDX3 como un factor clave para la replicación de HIV y de otros virus. Identifican también fármacos que pueden hacer diana en esta molécula y que pueden, por lo tanto, tener una actividad antiviral no solo contra HIV, sino contra otros virus, como puede ser Zika o otros virus emergentes. Respecto a los factores de restricción, pues el más conocido de todos, seguro que habéis oído hablar de él, es SAMEG-G1. Y yo, destaco la polémica que existe sobre los mecanismos de acción de SAMEG-G1. SAMEG-G1 es una nucleotidasa, lo que hace es reducir la disponibilidad de nucleótidos para la transcriptasa reversa y parecía que ese era su mecanismo principal de acción, aunque aún está en discusión si realmente esta actividad ribonucleasa de SAMEG-G1 es necesaria o no. Si queréis saber más, le preguntáis a Pepe Alcamí, que es el que más sabe de SAMEG-G1 y que también ha contribuido con este paper en Cell Reports, donde estudian el efecto de IL-7 sobre la función de SAMEG-G1 y sobre cómo SAMEG-G1 y IL-7 pueden estar controlando la formación del reservorio. Y yo creo que este es el gran resumen de esta pequeña parte, pero, nuevamente, yo creo que tenemos que abrir el foco, tenemos que irnos también con nuestra ciencia básica hacia ese entorno individual, donde también el sistema inmune, donde el entorno anatómico de la replicación del VIH va a jugar un papel muy importante. Y donde la ciencia básica también nos puede enseñar cómo o qué es lo que está pasando entre esa lucha entre el sistema inmune y la replicación viral. Y aquí yo creo que el gran tema en los últimos años continúa siendo la erradicación, la cura o la cura funcional del HIV. Y en este sentido yo creo que hay dos papers que nos enseñan un poco más en qué es lo que está ocurriendo en esa batalla y qué es lo que está determinando quién es el vencedor, si el sistema inmune o el virus. Y esto es importante para saber cuáles son los mecanismos que nos van a ayudar a hacer esa cura funcional. En primer lugar, ¿qué es lo que ocurre durante terapia? Sabéis también que durante los últimos años la polémica sobre si hay una replicación viral residual o no durante terapia existe. Esta mañana hemos visto cómo esa replicación viral residual puede ser relevante o no en los controladores de élite. Y aquí os presento dos papers que, aunque toman diferentes cohortes, aquí son individuos bajo terapia y aquí son individuos que controlan naturalmente la replicación del VIH, elite controllers, lo que hacen es utilizar análisis de secuencias para evaluar la posible existencia de replicación viral residual en tejidos, tanto en terapia como durante el control natural de la infección por VIH. Es decir, existe replicación viral residual en tejidos, tanto durante terapia como en el control de la replicación viral de manera natural. Que eso implique tratar o no tratar, ahí ya no me meto. Pero dentro de la cura hay dos puntos que son realmente importantes y que están en plena ebullición. Uno es, por supuesto, la tecnología de las CRISPR. CRISPR-Cas, que es la tecnología que nos permite editar genomas y es una tecnología que ya está llegando a humanos. En China está empezando un trial en humanos con esta tecnología, no tiene nada que ver con HIV, es un trial en cáncer de pulmón generalizado, creo,
Pero es una técnica que pronto la vamos a tener y que, de hecho, ya tenemos más de 40 papers en 2016 sobre CRISPR y HIV. CRISPR, esa edición de genomas, nos permite o nos puede permitir reactivar provirus, eliminar genomas de HIV en células latentemente infectadas o incluso bloquear la replicación de HIV. Aunque este año se ha visto, y hay un paper, podéis buscarlo en PubMed, es muy fácil, CRISPR-Cas, HIV, donde ya se identifican mecanismos de resistencia viral a estos mecanismos de CRISPR-Cas. La segunda aproximación a la cura, que es realmente interesante, es la terapia celular. Y aquí yo creo que el mejor exponente es el consorcio ICISTEM, que colidera Javier Martínez Picado, y que lo que están intentando es evaluar la potencial cura en pacientes HIV positivos que requieren un trasplante halogénico de células stem cells. Esperamos tener buenas noticias en el año 2017. Pero si hay algo que ha marcado este año 2016, desde mi punto de vista, que probablemente no sea objetivo, son los anticuerpos y la irrupción de los anticuerpos monoclonales en terapia en HIV. Este es un paper del grupo de Michael Nussengway en Nueva York, donde demuestran la actividad antiviral de la infusión de anticuerpos monoclonales en pacientes HIV positivos virémicos. Pero no es solo este paper. Este grupo, que es enormemente activo en este terreno, ha generado una cantidad enorme de información en ensayos en humanos donde demuestran que estos anticuerpos pueden limitar el rebote de carga viral cuando se interrumpe terapia. Además, el tratamiento con estos anticuerpos puede ayudar a mejorar la respuesta inmune contra el virus y todas estas acciones requieren de la parte FC, de la parte constante de los anticuerpos. No solo la actividad neutralizante es importante, sino también su parte FC. Por lo tanto, todos estos datos sugieren que los anticuerpos tienen una actividad in vivo que va más allá de su capacidad neutralizante. Su capacidad inmunomoduladora también es importante. Y esto es relevante, aunque todavía no tenemos datos de cuál es el efecto de estos anticuerpos sobre el reservorio viral. Los anticuerpos, de todas maneras, tienen un problema, y es que un anticuerpo monoclonal se dirige contra un epítopo de la envuelta y la envuelta es capaz de generar una resistencia de manera muy rápida. Por eso, muchos laboratorios se han puesto a cocinar anticuerpos que tengan más de una funcionalidad, que reconozcan a la envuelta en más de un sitio. Estos son los anticuerpos biespecíficos o bifuncionales. Y aquí os presento dos papers en Cell que tienen una aproximación muy similar. Lo que hacen es mezclar dos anticuerpos para generar un anticuerpo que es capaz de reconocer la envuelta en dos sitios diferentes. Y esta es una IgG1, esta sería una IgG3 más abierta, más flexible para mejorar ese reconocimiento de la envuelta. Pero el resultado de las dos aproximaciones es muy similar. Si los anticuerpos individuales tienen esta actividad, el anticuerpo bifuncional tiene una actividad mucho mayor, es activo a concentraciones más bajas y además tiene una cobertura de aislados de HIV mucho más importante. Y este es el caso para los dos anticuerpos. Es decir, las herramientas que vienen, los nuevos anticuerpos que vienen, serán mucho mejores que los que conocemos hasta ahora. Y esto es lo que se sabe. En la cocina hay muchísimos más anticuerpos de este tipo que van a llegar en los próximos años. Pero no solo los anticuerpos o la funcionalidad de los anticuerpos es importante, sino que los anticuerpos los podemos tunear, los podemos fabricar o los podemos construir con diferentes funcionalidades que los anticuerpos naturales no tienen. Y yo creo que este ejemplo también es extraordinario. Son las moléculas que llamamos DART, Dual Affinity Retargeting Proteins, que lo que hacen es coger una parte variable de un anticuerpo dirigido contra la envuelta y unirla a un anti-CD3. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Va a hacer que una célula T, una célula CD8, reconocida por este anti-CD3, pueda lisar a una célula infectada por HIV que es reconocida por la parte del anticuerpo. Con lo cual, podemos explotar las
respuestas T no HIV específicas para luchar contra el reservorio viral. Yo os recomiendo que le echéis un vistazo a este review que integra prácticamente todas las aproximaciones conocidas sobre nuevos anticuerpos y cómo estos anticuerpos pueden ser usados en terapia para erradicar o para curar la infección por HIV. Y en el terreno de los anticuerpos lo que ha habido este año es una sorpresa enorme y es este paper del grupo de Fauci, donde lo que hacen es una terapia con un anticuerpo que no está dirigido contra la envuelta viral, sino que está dirigido contra una integrina alfa-4 beta-7, que es una integrina que se encarga de atraer a los linfocitos hacia el intestino, hacia el GAL, hacia el tejido linfoide asociado a intestino. El bloqueo de esta integrina mediante un anticuerpo monoclonal específico parece que tiene un efecto beneficioso sobre el control de la replicación viral. Esto, evidentemente, es solo un ensayo en rhesus macacos y la pauta de tratamiento que ellos ilustran en este paper es un tratamiento con terapia antirretroviral, pocos días después de la primera infección, y una combinación de tratamiento con este anticuerpo. Pues bien, si miráis aquí la carga viral, los animales que han sido tratados con este anticuerpo, prácticamente todos se convierten en controladores de la replicación viral, mientras que los animales control tienen cargas virales elevadas. Y lo mismo ocurre cuando los autores van a mirar la cantidad de DNA proviral en el tejido linfoide de estos animales. El reservorio en estos animales es muchísimo menor. No se sabe cuál es el mecanismo de acción de este anticuerpo, pero esto es una prueba de concepto enormemente interesante, sobre todo porque existe un anticuerpo monoclonal que se está utilizando en humanos que también está dirigido contra esta integrina y su uso en terapia contra HIV parece ser prometedor. ¿Y qué pasa con los CTLs? Pues los CTLs, como Teruel, también existen. Aunque los anticuerpos han barrido este año, pues no, los CTLs continúan haciendo su trabajo y su trabajo es importante. Hay un paper, yo creo que es el más interesante en este terreno, que nos lo demuestra. Y es una administración, una vacunación terapéutica combinada con agonistas de TLR7, del Toll-like receptor 7. Estos animales que han sido tratados también 7 días después de la infección y que han sido vacunados en combinación o no con estos agonistas de TLR7, pues parece que controlan mucho mejor la replicación viral una vez se interrumpe la terapia. Nuevamente, los agonistas de TLR7 son un factor interesante en este terreno individual. Y si nos vamos al terreno global, simplemente 2 ejemplos muy rápidos, porque ya se me está acabando el tiempo. Epidemiología molecular. Algo interesante, pues, bueno, se ha conseguido este año en este paper en Nature definir la cronología de la infección durante los años 70. Y esto hay diferentes papers que tratan sobre estos temas. Yo creo que esto es algo enormemente interesante que nos ayuda a entender por qué estamos como estamos en estos momentos. Y el siguiente punto que me gustaría destacar es cómo estos anticuerpos han llegado a terapia durante 2016. Y os recuerdo el estudio AMP que ha empezado este año, en este segundo semestre, con 2.400 MSM en Estados Unidos y 1.500 mujeres en África, donde se prueba la capacidad de un anticuerpo monoclonal, el VRC01, administrado intravenoso, para proteger contra la infección de HIV en individuos de alto riesgo. Yo creo que es una demostración cómo estos avances en los anticuerpos pueden mejorar nuestra capacidad de control de la pandemia de HIV. Y nada más, simplemente pues eso, recordaros que la ciencia básica tiene impacto mundial y que todo empieza aquí, todo empieza en esta interacción virus-célula y que debemos continuar mirando profundamente a esta interacción virus-célula porque siempre vamos a encontrar nuevos mensajes de cara al futuro. Muchísimas gracias.